serie de mensajes que traemos, hermanos, acerca de la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan. Ha sido un estudio bien edificante, hemos aprendido bastante. Ya vamos en el capítulo 2, dejábamos hace 8 días, capítulo 2 veíamos la primera parte, el versículo 1, habíamos visto hasta el versículo 6, donde veíamos cómo Jesús es nuestro abogado, pero también veíamos cómo Él es aquel intercesor nuestro, ¿verdad? Que ha llevado nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados, y que el Señor entonces nos demandaba a una obediencia a su bendita palabra. Continuando con el capítulo 2, vamos a ver en esta hora la firmeza de la palabra de Dios. La firmeza de la palabra de Dios. Y vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, verso 7. Vamos a leer hasta el 14. Leamos primero. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en él y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hasta ahí. Vamos a mirar esta noche 2 puntos. Lo primero, vamos a hablar, el tema es la firmeza de la palabra de Dios. Esa firmeza vamos a ver como un mandamiento antiguo y nuevo. Versículos 7 al 11. Y luego en segundo lugar vamos a ver un mandamiento para la familia de Dios. Un mandamiento para la familia de Dios. Vamos con la primera parte. Un mandamiento antiguo y nuevo. Un mandamiento antiguo, pero es un mandamiento nuevo a la vez. Es lo que podemos encontrar acá. Entonces, lo primero ahí sería que la palabra de Dios siempre ha sido la misma. Y eso es lo que podemos ver. Leamos versículo 7. Hermanos, ahora ya sabemos cómo los trata, porque le habla a la iglesia del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Juan dice: yo no le estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Ahora vamos a ver cuál será ese mandamiento que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, pero luego dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Uno pareciera, según lo que leímos ahí, que hay una contradicción. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Escribe mandamiento nuevo o no? Porque el verso 7 dice que yo no les escribo un mandamiento nuevo, pero el versículo 8 dice: pero de verdad sí les escribo un mandamiento nuevo. Entonces, por eso el punto de la firmeza de la palabra de Dios es el tema, y ese primer punto sería un mandamiento antiguo y nuevo. O sea, cuando él dice aquí: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, es porque lo que él está escribiendo en esta epístola de Juan es la misma palabra de Dios, es el mismo mandamiento de Dios. O sea, la palabra que Dios le dio a los judíos, a Israel, es la misma palabra que le da a la iglesia. La palabra no cambia, la ley de Dios es la misma, los mandamientos de Dios son los mismos. Recuerde, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recuerde, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Recuerden, Dios es inmutable, Él no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, como es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es lo que tenemos que entender. La palabra de Dios siempre ha sido
la misma. Entonces cuando él dice aquí, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, y esto es muy importante, ellos tenían que entender que lo que Juan, el apóstol Juan, les estaba escribiendo, les estaba llevando, era la misma palabra de Dios. Por eso dice, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. O sea, la palabra de Dios siempre ha sido la misma desde el principio. Por eso el título es La firmeza de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha cambiado, siempre ha sido la misma desde el principio. Dice, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, y ahí aclara que es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Pues la palabra que hemos oído desde el principio. Por eso Hebreos 1:1 usted después puede buscarlo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Pero qué es lo que nos ha hablado por el Hijo? La misma palabra que hablaron los profetas. Hermano, el centro de la escritura es nuestro Señor Jesucristo, y Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, habló de Jesucristo. Habló desde Génesis 3:15, se prometió a un Salvador, a Jesucristo. Moisés comenzó a hablar, todas las tipologías encontramos a Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento la palabra antigua era una palabra profética que apuntaba a Jesucristo, y en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista vemos que Jesucristo vino, se hizo carne, lo vimos aquí. Él dijo, él viene, uno que yo no soy digno de desatar las sandalias, encorvado. Luego él viene, muere, resucita, comienza la iglesia del nuevo pacto con la venida del Espíritu Santo, y ahora vienen Pablo, las cartas, el Nuevo Testamento, y todo nos habla de Jesús. Jesucristo es el centro de la palabra de Dios. Así de que en ese sentido, hermanos, es la misma palabra de allá de hoy. Ok, entonces me van a ayudar por favor, porque ese mandamiento, ¿qué será ese mandamiento? Vamos a procurar entender, más adelante encontramos la respuesta, pero ¿cuál es el mandamiento nuevo que nos va a hablar? Bueno, es el amor hacia los hermanos. Eso lo encontramos más adelante. Si quiere leamos un momentico ahí, dice, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda todavía en tinieblas. Entonces uno puede ver que el mandamiento nuevo que él está hablando es el amor hacia los hermanos. El amor a Dios, obviamente, en primera instancia, y el amor hacia los hermanos. Entonces no puede ser nuevo, porque el Señor ya había hablado de ese amor. Ahora note que las palabras son similares a Juan 13:34. Alguien que busque por favor el Evangelio de Juan 13:34, y otro hermano me va por favor a ayudar a buscar Levítico 19:18. Levítico 19:18, vamos a corroborar que es el mandamiento antiguo, y es lo mismo que Jesús está diciendo en Juan 13:34. Vamos a mirar la misma expresión dicha por el evangelista Juan, pero en esta vez de los labios de Jesucristo. ¿Qué dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos unos a otros. O sea que cuando Juan está diciendo acá, ese es el mandamiento nuevo que les voy a dar, que os améis unos a otros. Pero luego aquí dice que no nos da un nuevo mandamiento nuevo, sino el mismo mandamiento antiguo, y luego dice que nos da un nuevo mandamiento. ¿A qué se refiere ese mandamiento? Al mismo que ya digo, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿por qué es antiguo ese mandamiento? Levítico 19:18, ¿quién lo tiene? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí vio? Amarás a tu prójimo, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento antiguo. Entonces, Juan está diciendo, yo les voy a dar un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. El apóstol Juan, en las cartas que estamos leyendo acá, dice, no les doy un mandamiento nuevo, porque ese mandamiento es antiguo, ¿no? Dios antiguamente dijo que amáramos a Dios en Deuteronomio 6 con todo el corazón, con toda nuestra alma. Pero acá en Levítico 19 dice que amemos a nuestros enemigos también, que amemos a las personas. El amor de Dios hacia los hermanos, hacia el prójimo, entonces es el mandamiento antiguo
pero que es un mandamiento nuevo según las palabras de Jesús y según las palabras del apóstol Juan. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué consiste ese mandamiento nuevo si es el mismo mandamiento antiguo? Entonces, lo único que podemos, por lo menos hay dos cosas por las cuales podemos decir que ese mandamiento antiguo, como dice Juan acá, que es el amor al prójimo, es el mismo mandamiento antiguo, pero es un mandamiento nuevo para nosotros. Ahora dice, y les doy un nuevo mandamiento. Ese mandamiento que es antiguo, pero que es nuevo, es el amor al prójimo. Entonces, lo primero que podemos decir, ¿por qué es nuevo? Siendo que no es nuevo. Es antiguo, pero es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Es antiguo porque es el mismo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Pero es nuevo porque ese amor ahora se da desde un corazón regenerado, desde el sacrificio de Cristo, que otorga un corazón regenerado, un nuevo corazón, y nos da al Espíritu Santo. En ese sentido es que es nuevo. En otras palabras, a los antiguos les costaba amar al prójimo, y obviamente ellos, y sobre todo a los enemigos o a los gentiles, porque los judíos llegaron a acuñar una palabra que era impresionante. Ellos decían, Israel es el pueblo de Dios, los demás paganos, Dios, no hay que amarlos a ellos porque ellos van a ser así como el combustible para el infierno. Uy, eso eran los paganos. Los judíos se creían el pueblo especial. Entonces Jesús tiene que venir a decirle, no, momentico, así no es la cosa. Hay un nuevo mandamiento que les voy a dar, que se amen los unos a los otros. Pero Juan ahora nos dice en las cartas que ese mandamiento es el mismo que es antiguo. Es nuevo en el sentido de que es la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que es regenerado en esa primera parte. En la segunda parte es nuevo, ¿por qué? Porque Jesucristo en Mateo 5, 43, 44, vamos a leerlo. Alguien busque Mateo 5, 43, 44, y luego otra persona busca Lucas 10, 25 al 37, que lo vamos a ver. Entonces, es nuevo por la capacidad que tenemos del Espíritu. Es nuevo porque incluye ahora ayudar a los enemigos. Mateo 5, 43, 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces mire que Jesucristo, aunque había un mandamiento que ame a tus hermanos pero odia a tus enemigos, aquí dice Señor, no Señor, aún a tus enemigos debes amar, a tus enemigos debes ayudar, a tus enemigos debes colaborar, porque la gente siempre acuñó esto, hay que ayudar a los hermanos, hay que ayudar a la familia, pero a un desconocido no. ¿Quién es mi prójimo? Decían ellos, pues mi prójimo es mi hermano en la fe, pero un desconocido no. Y por eso Jesús trae una parábola impresionante que quiero que la leamos, Lucas 10, 25 al 37, donde Jesús dice, les voy a enseñar quién es el prójimo, porque el prójimo es una persona desconocida. Lucas 10, 25 al 37, una persona que lo lea muy duro, por favor. ¿Quién lo tiene? Néstor lo tiene duro. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo:
cuídame, dijo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 25? 37, perdón. 37. ¿Quién de estos? ¿Quién pues? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sí vio a los judíos cómo tenían apreciación de a quién ellos tenían que amar, a quién tenían que ayudar. Y Jesús pone la parábola. Hay una persona que iba por un camino, descendía de Jerusalén de Samaria, desde Jerusalén a Samaria. Y dice, y cayó en manos de ladrones. ¿Quién pasó por ahí primero? Un sacerdote. ¿Quién pasó por ahí después? Un levita, judíos de la religión. ¿Y ellos por qué no lo atendieron? Porque es un desconocido, porque es un impío, porque él no es mi prójimo, porque él me tiene que ayudar, ¿verdad? ¿Y quién pasó por ahí? Un samaritano. Y el samaritano dice que fue movido a misericordia, lo recogió, lo ayudó, lo llevó, lo vetó a la hostería, lo llevó a la posada, a un lugar donde lo atendieran y todo, y pagó todo. Y luego el Señor dice, bueno, de estos tres, ¿quién es el buen samaritano? O sea, ¿quién es el que ayudó? ¿Quién es el buen samaritano? Entonces, ¿qué dice? El sacerdote no hizo nada, el levita no hizo nada, pero un samaritano, esa persona que atendió al otro, ese es el que verdaderamente tiene el amor al prójimo. Entonces, la manera de amar al prójimo es cuando uno hace un favor por una persona desconocida. No solamente que ama a los enemigos, ayuda a los enemigos, sino que una persona desconocida se le hace un favor, y obviamente a los hermanos. Entonces, por eso es nuevo en ese sentido, que ahora el amor en Cristo ya no tiene que mirar que solamente sean nuestros hermanos, sino que no importa quién sea, aun si es nuestro enemigo. Por eso es nuevo. O sea, es el mismo, por eso dice, es un antiguo mandamiento, pero que es nuevo en el sentido de que ahora no hay ningún tipo de limitaciones, sino que podemos amar de una manera más amplia. Ahora, este amor nos da un indicio, y comienza a darnos el indicio de que un amor así, estamos hablando del mandamiento antiguo y el nuevo, un amor así indica que entonces en ese corazón, que es un corazón lleno de tinieblas, va comenzando poco a poco a alejarse las tinieblas y va comenzando a aparecer la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué tiene que hacer entonces una persona que ha recibido el mandamiento en la regeneración? Ahora, las tinieblas en Él van pasando. Y esto es muy importante porque nos habla de un progreso en la vida cristiana. Hermanos, lo estamos diciendo en este nuevo año. Este nuevo año comenzamos con la palabra de Dios muy dura, muy pesada, yo lo sé. Tanto aquí mirando esta carta como la carta de Corintios. ¿Y por qué así? Porque esto se tiene que cumplir en nosotros. Las tinieblas van pasando, mis desobediencias van pasando, esas cosas de la carne van pasando, esa oscuridad, esas tinieblas en mí van pasando, y la luz verdadera está alumbrando cada día más. Amén. Ojalá se escuchen el tema que les mandé hoy al WhatsApp de la iglesia, un tema impresionante sobre el día del Señor, sobre el día domingo, que si ustedes se lo escuchan y llegan a faltar un culto, hermano, ustedes tienen que caer de rodillas a arrepentirse realmente, porque es impactante ese tema, y ojalá lo escuchen, no va a quedar ahí guardado, porque aún eso es parte de que las tinieblas van pasando, valorar el día del Señor. Lo otro que vamos a ver acá, en segundo lugar, es que en el contexto vemos que el mandamiento nuevo, ya lo dije acá, es el antiguo, es el amor hacia Dios y hacia los hermanos, pero es una evidencia en el corazón. Lo repite ahora el versículo 9 al 11, lo que ya dijimos, pero es repetido acá en el versículo 9 y 11, así que no va a demorar mucho ahí. Verso 9, recuerden que dice que las tinieblas van pasando. El mandamiento nuevo ya dijimos cuál era, que es el mismo antiguo, que es el amor. O sea, cuando el amor está en una persona, las tinieblas van pasando. Entonces ahora dice el verso 9, el que dice, la colación lo que habíamos visto anteriormente, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Ven? ¿Sabe qué quiere decir está todavía en tinieblas? Es un impío.
es un incrédulo. Si alguien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, dice todavía es un impío. Esto es impresionante. O sea, no hay luz en él. Porque si hubiera luz en él, amaría. Pero como no ama, eso indica que no es creyente, sino que está en tinieblas. Porque el que ama, verso 10, a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, ¿cuál es la evidencia? Permanece en la luz. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabe que permanece en la luz? Porque ama a su hermano y en él no hay tropiezo. O sea, en otras palabras, él no es una persona que va a hacer tropezar a los demás. Es una persona que está en luz, no hará tropezar a los demás. ¿Y cómo yo hago tropezar a los demás, hermano? Hay una manera así bien impactante, y es mi mal testimonio. Cuando yo desobedezco a Dios, doy mal testimonio, y cuando yo doy mal testimonio, soy piedra de tropiezo para los demás. ¿A usted no le han dicho por ahí de pronto? Y si así son los cristianos, ¿qué diremos de los impíos? ¿A usted no le han dicho de pronto, y no es que usted va a una iglesia y ese vocabulario suyo, y no es que usted va a una iglesia y qué hace aquí en esta discoteca, y no es que usted va a una iglesia y usted andando con una mujer que no es la suya? O sea, por todo lado, hemos dicho, por eso hay mucha gente que no quiere decir que es cristiano, precisamente por eso, porque está en tinieblas y es tropiezo para los demás. Así que, hermano, es impresionante lo que dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, ¿usted cree que una persona que ama va a hacer tropezar al otro? O sea, una persona que está en la luz va a ser piedra de tropiezo para un hermano, va a hacer tropezar a un hermano. O sea, le va a mentir a un hermano, va a engañar a un hermano, va a falsear a un hermano. No, porque dice en él no hay tropiezo. Y nosotros deberíamos de tener esa confiabilidad, que cuando uno habla con un hermano, si algún hermano por alguna razón, aunque yo no recomiendo eso, pero si algún hermano por una razón le presta dinero a otro hermano, está bien, le puede prestar, pero el día que le digo que le paga, ese día le paga. Si no lo hace, ya es piedra de tropiezo. Por eso nosotros aconsejamos más bien que no se preste plata entre los hermanos, sino que no, para que... Y lo decimos por obvias razones. Eso ha pasado. Yo he conocido casos donde una hermana le prestó dinero a otra hermana y luego en el tiempo nos dimos cuenta que esa señora no llegaba. ¿Y por qué? Porque es que no llegaba para no pagarle a la señora que le prestó en la iglesia. Tropiezo, piedra de tropiezo, ¿verdad? Pues por eso es mejor no tener aquí con nada con deudas. Ok, es lo mismo del capítulo 1, ¿no? Versículos 5 y 7, solamente miremoslo. Es lo mismo, el capítulo 1 ya lo han visto, pero versículos 5 al 7, donde dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces sería lo mismo. Número 2. El tema de esta noche es la firmeza de la palabra de Dios. En primer lugar vimos un mandamiento antiguo y nuevo, pero en segundo lugar vamos a ver un mandamiento para la familia de Dios. Tres versículos vamos a leerlos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Más adelante dice: os escribo a vosotros, padres, y luego dice: os escribo a vosotros, jóvenes. Ahora vamos a ver cómo esto se repite, obviamente, y ese es el juego que vamos a tratar de hacer esta noche, para hablar de un mandamiento para la familia de Dios. Entonces voy a leer versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, y note acá: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego vuelve y repite: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido
al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay quienes creen que esto es un paréntesis de lo que Juan viene hablando. Yo no lo creo. Yo lo que creo es que más bien Juan lo que hace es que compacta lo que él viene diciendo. Recuerden que él viene hablando acerca del problema que tenían en estas iglesias, y era que ellos habían aceptado al gnosticismo, o el gnosticismo estaba entrando dentro de ellos, no tenían una buena doctrina, tenían una herejía, y parte de las herejías es que ellos no decían que estaban en la luz, pero no había luz en ellos, estaban en tinieblas. Ellos abusaban del perdón, decían que habían sido perdonados, pero entonces andaban en pecado. Juan tiene que hablar de que eso no es así. Luego Juan tiene que decir, si bien es cierto que hay pecado todavía en nosotros, pero Jesús es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, y luego dice que Él es el que intercede por nosotros allá. Entonces lo que yo veo acá es que lo que va a hacer es que Él va a como coger todo eso y luego va específicamente al pueblo de Dios o a la familia de Dios, y se va a dirigir por partes. Pareciera que hay tres grupos de personas: hijitos, padres y jóvenes, pero realmente no. La palabra hijitos inicialmente lo que quiere hablar es a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Primero le habla a los hijitos, o sea, a toda la iglesia, a todos los hermanos. Aquí tampoco vamos a pensar que Él está hablando a las familias individuales como hijos, niños pequeños, jóvenes, y luego como ya ancianos o padres. No tiene nada que ver con esa parte de la familia natural. Aquí lo que tiene que ver es la familia espiritual, que Él los va a desglosar en dos grupos, pero que en primera instancia los va a llamar en términos general y los va a llamar hijitos, como la familia de Dios, todos. Pero luego esos hijitos, dice, sí, a esos hijitos hay unos que son jóvenes, o sea, son personas, conocen la palabra de Dios, pero no a mucha profundidad. Y luego habla de gente que ya es más profunda en la palabra, los llama padres, que ya es gente que puede enseñarle a los demás, y entonces por ese sentido Él los puede llamar padres. Dentro de la iglesia encontramos esos dos tipos de personas. No queremos, y dijimos, no está bien, como veíamos los domingos, carnales, no está bien niños espirituales, no se debe dar en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa gente es como un impío. Más bien sí hablemos de jóvenes en la fe, personas que han comenzado la palabra, pero que ellos van como una forma ascendente, van cada día creciendo. Son jóvenes en la palabra porque no tienen todo el conocimiento, pero como vamos a ver ahora, son personas muy firmes en la fe, personas maduras o personas que son como padres, que ya pueden enseñarle a estos jóvenes, o pueden enseñarle inclusive a los inconversos para que sean nuevas personas en Cristo. Entonces lo que vamos a tratar de ver, lo primero que quiero mostrar acá es que aparece la palabra os escribo 6 veces. Y cuando Él dice os escribo es para indicar que es esa escritura que Él va a escribir, o esta carta que Él va a comenzar a dar, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios permanece de ahí en adelante como una escritura autoritativa. O sea, en las cartas de Juan son escrituras autoritativas, inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, que las dejó a través del apóstol Juan y que quedaron ahí. Por eso Él dice, os escribo a vosotros, os escribo pues a vosotros. Luego vamos a desglosar cada uno de esos en este tiempo que nos queda, y sería, os escribo a vosotros hijitos o hijos de Dios, y sería aquí a todos los creyentes por la palabra de Dios. Son creyentes por la palabra de Dios, que ellos han sido perdonados. Son las dos cosas que podemos ver ahí, que al ser creyentes, esos hijitos, al ser creyentes por la palabra de Dios, ellos han sido perdonados y ellos han conocido al Padre. Le vamos a mirar la primera parte, el versículo 12, dice os escribo, o el versículo 12 mejor, os escribo a vosotros hijitos. Recuerde que hijitos ahí es son los dos grupos que va a hablar, los padres y los jóvenes. Entonces escribo a ustedes padres y jóvenes, diríamos así, mejor hijitos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Note lo que dice, y eso es impresionante. Aquí no dice que les escribo a la iglesia o a los hijos de Dios para que los pecados sean perdonados, sino que les escribe para ratificar de que esos pecados ya han sido perdonados. ¿Amén? ¿Cuántos tienen los pecados ya perdonados? Si usted ya tiene los pecados perdonados, usted es un hijito. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Pero por quién?
por su nombre, por el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo. O sea, el Señor no nos perdonó y dijo te perdono y ya, sino que tenía que haber, digamos, para Él poder perdonar tenía que haber un sustituto que pagara por nosotros el precio. Y ese sustituto se llama Jesucristo. Por eso, volviendo a lo que llamamos hace 8 días, Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces Jesucristo, en su nombre, hemos sido perdonados en el nombre de Jesús. Es por la fe en el sacrificio de Cristo como nuestro sustituto. De que Él pagó la deuda de nuestros pecados y de que Él nos imputó su justicia. Y por eso nosotros estamos perdonados. Por eso dice, en su nombre. Y la última parte del versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Ve? Hay dos cosas aquí que Él quiere ratificar. Y yo creo que esto tiene que ver precisamente con lo que Él está atacando a los gnósticos. Porque los gnósticos, en cierta medida, no creían en Jesucristo, en el perdón de los pecados, y Jesucristo aquí le está hablando. Ustedes no son como los gnósticos, sus pecados han sido perdonados. Y recuerden que los gnósticos se jactaban de decir que es el conocimiento, pero entonces hay un error que pasa con la iglesia y es lo siguiente: como los gnósticos dicen que la salvación es por conocer a Dios, entonces pues no lo conozcamos tanto para no ser como los gnósticos. Ojo que ese es otro peligro, ¿no? Entonces por eso les dice aquí, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Un hijo de Dios debe conocer al Padre, debe conocer sus atributos, debe conocer el carácter del Padre, quién es Dios en sus atributos. Entonces la palabra de Dios es para conocerlo. Un hijo de Dios no solamente ha sido perdonado de sus pecados, sino que un hijo de Dios, hermano, continuamente está conociendo a su Padre. Amén. Hemos conocido a nuestro Dios. Lo segundo que podemos ver acá, después de la expresión, y vamos, pues como está aquí en la escritura, que os escribo a vosotros padres, sería versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cuál es la característica ahora de la gente madura en la fe? Recuerde que todos han sido perdonados, tanto los padres como los jóvenes, y todos conocen al Padre, han sido perdonados por Jesucristo y conocen al Padre. Pero ahora se dirige a los maduros, que son los padres. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. O sea, el conocimiento que se tiene ahora de Dios no solamente es del Nuevo Pacto, que ese es el otro error. Hay gente que dice, a mí hábleme solamente del Nuevo Testamento. Hay pastores que se vuelven expertos en predicar solamente el Nuevo Testamento o parábolas nomás. Pero aquí dice, no, cuando usted ya es maduro, usted conoce a Dios, usted conoce, me habéis conocido desde el principio. Desde el principio, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que dice de Dios en toda la Escritura, eso es lo que nos toca ahora. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. No al que es desde la cruz, sino al que es desde el principio. Y ojo, la palabra principio inclusive no solamente indica Génesis, sino que indica antes. Y obviamente la Escritura nos viene hablando quién es Dios antes del principio. La palabra principio siempre es comienzo, pero no puede remontarse allá. Y el 14, la primera parte, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Parece que vuelve a repetir, pero aquí dice porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces no solamente es conocerle, sino haberlo conocido. La gran pregunta es entonces, dentro de la iglesia debe haber gente madura, debe haber gente que son como padres, que pueden transferir a otros la palabra, pero ¿cómo lo pueden hacer? Cuando ellos pueden tener una garantía de que han conocido a Dios y lo están conociendo. Amén. Eso es muy importante. Entonces vamos para la última ya, que sería un trato pues, que le da a los jóvenes. Y entonces podemos ver la mitad del verso 13. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, y vamos a ver cuántas cosas hay ahí, porque habéis vencido al maligno. Pero la última parte del 14 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Ves qué repite?
habéis vencido al maligno. Así que encontramos tres cosas. Así que nos vamos a ir para el 14, la última parte, porque en el versículo 13 dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y lo repite otra vez en el 14, pero vamos a ver qué dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Él no le dice que una persona que es joven en el Evangelio, y otra vez un joven, una persona joven para mí, desde que ya se entrega al Señor y comienza a recibir el primer alimento, ya es un joven, o sea, ya comienza a avanzar, ya él sabe que es regenerado, conoció la verdad. Yo pudiera pensar, ¿no?, en esta parejita que está en Tuluá. Yo los veo, bueno, jóvenes por ambos lados, jóvenes en general, pero también jóvenes en cuanto a la fe, porque no tienen mucho, digamos, bagaje, pero esta gente está, es más, a mí me mandan mensajes que yo a veces mando a la iglesia, o sea, ellos están volando, y obviamente tienen muchas inquietudes, tienen muchas preguntas que de pronto ustedes no tienen, porque ustedes tienen un avance más, ¿verdad? Pudiéramos decir que ustedes son como padres para enseñarles a ellos, y ellos son como jóvenes, pero el hecho de que sean jóvenes no quiere decir que son debiluchos, ¿no? Aquí dice que son fuertes, porque sois fuertes, ¿ve? O sea, puede ser un joven espiritual, hablando de espiritual, ¿no? Digamos también joven en edad, puede ser que sea fuerte, pero obviamente joven espiritual, porque sois fuertes. ¿Quién es el que le da la fortaleza? La palabra de Dios y el ánimo que ellos tienen por la obra de Cristo. Y número 2, y la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, os escribo porque sois fuertes y porque la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué es lo que le da la fuerza entonces? La palabra de Dios que permanece en ellos. ¿Y cómo es que la palabra de Dios permanece en nosotros, diríamos, o en estos jóvenes? ¿Por qué? ¿Porque la conocen o porque la ponen por obra? Las dos cosas. La conocen y la ponen por obra. No solo conocerla, es ponerla por obra. No solo es ponerla por obra, es conocerla. Por eso dice, son fuertes, pero ustedes conocen la palabra de Dios. Y lo último, y habéis vencido al maligno. ¿Sí ve lo que está diciendo? Dice que los jóvenes entonces van a vencer al maligno. No, lo habéis vencido. O sea, una persona tan pronto entra al Evangelio, esa persona ya venció al maligno. El joven ya venció al maligno, el padre ya venció al maligno, los hijitos, pues serían todos, ya vencimos al maligno. ¿Por qué? Porque es que nosotros no lo vencimos. ¿Quién lo venció? Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en esa cruz, venció a Satanás. La Biblia claramente dice que el espíritu triunfó sobre el diablo, lo venció en la cruz, le dio un golpe mortífero. Entonces, cuando nosotros aceptamos la palabra, cuando nosotros venimos al Evangelio, no tenemos que decir que vamos a vencer a Satanás. Por eso toda esta gente de que hace guerra espiritual está errada, porque ellos creen que ellos están para vencer al diablo, a los demonios. No. Dice aquí que nosotros, y le dice a los jóvenes, si le dice a los jóvenes que ellos ya vencieron al maligno, ¿qué será entonces de los padres? ¿Qué será de los más maduros? Ya, el Señor nos entrega a nosotros ya la victoria. El Señor nos dice ya, usted es un cristiano, usted ya es un hijo de Dios, usted ya está perdonado, por lo tanto Satanás no tiene nada que ver en su vida, usted ya lo venció. De tal manera que no hay que ignorar las maquinaciones de él, como lo vamos a ver dentro de 8 días. De tal manera que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Pero ¿qué es lo que él está buscando? La parte más débil. ¿Dónde estoy débil? Y cuando encuentra una debilidad que no es culpa del diablo, sino que la culpa es ¿de quién? La culpa es mía. ¿Sabía usted que en Estados Unidos, se lo escuchaba al pastor Miguel Núñez, él decía lo siguiente, que en Estados Unidos un hombre fue y demandó a McDonald's y le dijo, ¿y por qué es la demanda? Es la demanda porque yo comiendo McDonald's estoy gordo. Y entonces le contesta el juez allá y le dice, caramba, pero es que McDonald's no tiene la culpa, usted es el culpable por tragón. Es parecido. Hoy día los cristianos, cualquier pecado, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. ¿El diablo tiene la culpa? No, el diablo es como McDonald's, nos dice, cómeme, atrápame. El pecado es seductor. ¿Y nosotros qué hacemos? Ñangas, no lo comemos, ¿sí o no? Entonces nosotros somos los que caemos en pecado, nosotros somos los que pecamos. El diablo no nos hace pecar.
El diablo nos tienta, nos pone la cascarita, pero yo soy el que caigo en ella. El diablo está vencido. Mire, si tuviéramos ese pensamiento, hermanos, en nosotros, ya no caeríamos en pecado. Porque el diablo está vencido. Él me va a tentar. Él me va a poner la cascarita, pero yo soy el que caigo. Así que ya deje de culpar al diablo. Vaya, dígale a la Bethesda que ya no oren más echando al diablo fuera. Más bien que se arrepientan. Y maten esa carne, como dice la misma palabra, hacer morir lo terrenal en vosotros. Yo soy el que tengo que hacer morir lo terrenal en mí, mis debilidades, mis apetitos carnales, mis deseos lujuriosos, esos deseos de ver pornografía, esos deseos de la mujer ajena, esos deseos que hay en mí, todo eso yo soy el que tengo que hacer que mueran en mí. Por la obra de Dios en su palabra y la obra del Espíritu Santo. Amén. Los jóvenes han vencido al enemigo, ya lo vencieron. Pero ya vamos a ampliar mejor eso. Bien, entonces vimos esta noche así la firmeza de la palabra de Dios, el mandamiento nuevo y antiguo, el amor, y el mandamiento para la familia de Dios, viendo que en la iglesia hay gente madura, pero hay gente joven, pero ninguno es debilucho. Amén. Ok, vamos a hablar entonces de eso.